Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Versículo 32 al 39. Hebreos capítulo 10, versículo 32 al 39. Versículo 32 al 39. Bueno, ok, vamos con ese. Hebreos capítulo 10, versículo 32 al 39. Leamos juntos y luego vamos a orar. Dice así la palabra del Señor. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculos, y por otra, llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Oremos. Bendito Dios, Señor Salvador, te damos gracias por esta preciosa reunión que estamos teniendo. Te damos gracias por todo lo que hemos sido edificados a través de todo lo que hemos escuchado, la bendición de adorar juntos como congregación. Hemos llegado ahora al tiempo de la exposición bíblica. Te ruego que nos guíes, que nos des entendimiento para comprender estas verdades, que podamos creerlas y ponerlas en práctica para nuestro aprovechamiento espiritual. Que me ayudes a poder expresar cada uno de estos textos y que vos puedas ser honrado y glorificado en medio nuestro. Pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del sermón es El regreso de Cristo nos motiva a perseverar hasta el fin. Esta semana repasaba la historia del origen del himno Cariñoso Salvador. Usted lo conoce, a veces lo cantamos aquí. Resulta que su autor, el famoso predicador y compositor Charles Wesley, estaba pasando un tiempo de aflicción personal en su vida. Es justamente en ese tiempo que cuenta la historia que él estaba un día sentado delante de una ventana abierta, disfrutando por un momento de aire fresco de primavera. De repente, parece que este hombre escuchó el aleteo desesperado de un gorrión que trataba de evadir a un halcón que lo estaba persiguiendo. Cuenta la historia que de repente este gorrioncito chiquito, entró por la ventana donde él estaba mirando, y del miedo este gorrión se escondió bajo los pliegos del abrigo de Wesley. Este evento tan repentino lo hizo pensar acerca de su propia situación personal que estaba viviendo y le hizo recordar que en los momentos difíciles que uno puede pasar es el mismísimo Señor al que podemos recurrir en busca de refugio y de fortaleza. Así fue que esto le sirvió, esta experiencia, para escribir este himno, que, como sabemos, en un momento el himno expresa que el creyente puede fiar en su bondad en los momentos duros de la vida que les toca pasar.
Bueno, pienso que también hay otra verdad que puede darnos ese consuelo y paz que necesitamos en tiempos difíciles. ¿Qué cosa? ¿Qué concepto? Bueno, el recordar que no solamente el Señor es nuestro puerto seguro en las tormentas de este tiempo, como cantamos con ese himno, sino que también debemos pensar y considerar que muy pronto todas estas aflicciones y tormentas de las que estamos hablando van a cesar. ¿Cuándo? Cuando Cristo regrese. Ahora, ¿por qué hablo acerca de esto al empezar este sermón? Bueno, porque el regreso del Señor, no solamente como vimos en el anterior sermón, es un llamado de atención para aquellos que luchan con abandonar la fe, a acordarse de las terribles consecuencias de hacerlo, como vimos en el sermón pasado de esta misma serie, sino que incluso mayor que eso, es también esta idea, este evento, el regreso pronto de nuestro Señor, es un aliento muy poderoso para que los creyentes renueven sus fuerzas y entonces así puedan seguir perseverando. Especialmente en los momentos de pruebas o aflicciones a causa de ser fiel al Evangelio. Esto es lo que el autor de la carta comprendió de que su audiencia original debía recordar y por eso escribe esta sección tan hermosa que acabamos de leer y que hoy vamos a meditar. Considero que vamos a hacer muy bien si prestamos atención al mensaje del día de hoy, porque así como para los hermanos de aquel entonces, en este tiempo también tenemos momentos de aflicción y dolor, muchas veces por ser fieles a Cristo, por ser fieles al Evangelio, por seguirle a Él, que provocan que justamente esas aflicciones, seguirle, sea difícil a veces, no sea tan sencillo. Así que entonces reflexionar en que el Señor muy pronto va a regresar puede también a nosotros motivarnos a persistir hasta el fin. De esto se va a tratar un poco el sermón de hoy. Este es el tema del sermón. El regreso inminente de Cristo anima a los creyentes a perseverar hasta el final. Ese es el tema. El regreso inminente de Cristo anima a los creyentes a perseverar hasta el final. ¿Cómo los anima? El pasaje presenta dos maneras en que lo hace. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me siguen? ¿Están atentos? Bueno, vamos a ver entonces la primera de las maneras. ¿Cómo lo hace primero? Bueno, les recuerda que los sufrimientos por Cristo valen la pena. Eso lo vamos a ver del versículo 32 al 34. El pasaje comienza hablando de cuestiones del pasado de la audiencia original. Repasemos, versículo 32 y 33. Dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculos. Y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. ¿Qué significa todo esto? Bueno, vamos por parte para entender. Lo primero importante es notar que hay un contraste aquí. ¿Cómo te das cuenta? Bueno, fíjense que comienza con un pero. Este pero del comienzo pienso que está mostrando como una diferencia importante con algo que se dijo antes, aunque tenga una vinculación, tenga una relación con la anterior sección. Pensemos de qué se venía hablando, acerca de la realidad de que el Señor pronto va a regresar, y de eso vamos a continuar hablando en esta sección, pero como te dije, con este pero vamos a ver que hay un enfoque diferente. Anteriormente era para advertir acerca de los peligros de abandonar la fe, considerando la inminencia de su regreso. Lo vimos del capítulo 10, del versículo 26 hasta el 31. Si usted no lo escuchó, le animo a que pueda luego repasarlo. Está subido allí a YouTube. Puede mirarlo porque es muy interesante para entender esa parte. Debían los hermanos, y eso era lo que trataba en ese pasaje, debían ser vigilantes y guardarse de la apostasía en la que algunos miembros que ya no estaban más en la congregación habían caído. El texto en esa sección terminaba diciendo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Eso se lo dijo con absoluta franqueza. Pero a su vez, con este pero del comienzo, tiene algo más que decir. Ya no como una advertencia, sino, como vamos a ver, como una palabra de ánimo y consuelo para estos hermanos afligidos. Así que ahora pensémoslo así. Va a hablar algo, pero no como advertencia, sino como consuelo. ¿Qué tiene para decirles? Primero, dice que traigan a la memoria los días pasados.
¿Qué momento de su vida tenían que traer a la memoria? Dice ahí un tiempo que vino después de haber sido iluminados, o sea, un tiempo después de su conversión, de que cuando conocieron al Señor. Es en esos días que ellos, dice el pasaje ahí, si usted lee conmigo, sostuvieron un gran combate de padecimientos. Es interesante aquí, primero, el término combate, es la palabra atlesis. Se usaba para hablar acerca de atletas que tenían que pelear y que, como el autor de la carta lo relaciona de esta manera, durante el desarrollo de ese combate, de esa pelea, sostenían, como dice aquí, o soportaban momentos de tener que padecer a causa de la batalla. O sea, imagínense una pelea entre atletas, una lucha, y en medio de esa lucha en un momento un atleta que sufre y soporta y sigue adelante en la batalla o en el combate. Esa es la idea que aquí está queriendo utilizar el autor. ¿De qué constó este episodio, este sufrimiento, este momento de lucha que pasaron? Dice el texto, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo. Estos hermanos, por un lado, dice, soportaron vituperios, que podrían entenderse como afrentas, como burlas, como injurias. Eso es la idea aquí. O sea, tuvieron que aguantar escarnios de gente del mundo a causa de su fe, que los hicieron a ellos avergonzar. Los pusieron en vergüenza a través de ese escarnio. Asimismo se menciona también a las tribulaciones, que pueden comprenderse como angustia, como aflicciones en su corazón que otras personas les hicieron pasar a ellos. Pero además, todo esto aconteció dentro de un contexto público, no es algo interno, cuando se menciona aquí que fueron hechos espectáculos, la palabra usada se refiere a algo que muchos pudieron observar, que literalmente muchos vieron que pasó. El término griego usado acá es la palabra teatrizo, que es el origen de lo que en español usamos actualmente para teatro o para trabajar en un teatro. O sea, todas estas aflicciones, estos vituperios, pasaron a la vista del mundo, sin que nadie de afuera de la fe interviniera para ayudarlos, sino todo lo contrario. En estas circunstancias los cristianos las tuvieron que afrontar en un sentido solos. Pero a su vez, el autor declara también que por una parte entonces pasaba otra, y por otra parte llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. O sea, si bien la gente del mundo no los ayudó cuando pasaron esto, no por eso estaban totalmente solos. En verdad no estaban solos. Contaban justamente en ese momento con el apoyo de sus hermanos en la fe. No solo los hermanos de su propia iglesia local, sino también con el respaldo espiritual de muchísimos otros creyentes que en el mundo estaban pasando situaciones similares de aflicción y persecución, pero que al igual que ellos tampoco claudicaron, sino que seguían adelante, fieles al mismo Señor y Salvador Jesucristo. La situación que vieron estos hermanos no fue única, no fue solo ellos. Los hermanos de aquel tiempo en diferentes lugares y zonas padecieron situaciones similares. Un comentarista bíblico remarca lo siguiente en cuanto a esta sección. Es una cita larga, pero me parece muy buena. Escuche. Dice lo siguiente este autor. Los padecimientos por el testimonio del Evangelio y por la firmeza de fe había producido un profundo conflicto que algunos de los creyentes, o tal vez todos, estaban sufriendo. Las situaciones de persecución no era algo desconocido para la gente del pueblo, o sea, para los de afuera. Tales aflicciones eran hechas públicamente en muchos casos, de tal manera que los cristianos habían venido a ser un espectáculo público para la gente. Este ejemplo tan figurativo fue utilizado también por el apóstol Pablo en relación con el sufrimiento y conflicto de los apóstoles. En 1 Corintios 4:9 dice Pablo, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser, dice, espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Sigue diciendo este comentarista, la situación de sufrimientos y problemas eran contemplados con admiración por todos, como si de un espectáculo se tratara. En este tremendo sufrimiento y conflicto, los creyentes a quienes escribe no estuvieron solos, sino que forman parte de un gran conjunto de hermanos unidos en la comunión del sufrimiento. El creyente como pueblo y como familia participa en comunión con sus hermanos, no solo en las bendiciones de la gracia, sino también en las aflicciones que son concesión de ella.
como dice Filipenses 1:29. Pablo le dice a los hermanos en Filipo, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Dios le ha concedido esto. Luego termina diciendo este autor, la comunión cristiana exige gozarse con los que se gozan y llorar con los que lloran, como dice Romanos 12:15. El creyente, por lo tanto, nunca está solo, aislado de sus hermanos, porque todos formamos el mismo cuerpo. Muy clara esta cita, me pareció bueno compartirles. Quizá la duda que se nos origine con lo que estamos viendo tenga que ver con pensar en qué momento de la historia estos oyentes originales pasaron esta circunstancia. ¿Cuándo pasó esto? ¿A qué está hablando aquí? Bueno, hay que decir por un lado que en verdad no hay detalles absolutamente precisos como para dar una respuesta contundente. No podría pararme aquí y decir, pasó exactamente en esta fecha, en este acontecimiento. No se puede porque no hay tantos detalles que el autor nos dé, no nos brinda todos los datos necesarios para poder saberlo. Ahora, habiendo aclarado eso, considero que la continuación del pasaje sí nos ayuda a discernir, aunque sea un poco, no ser contundente, pero sí tal vez pensar un poco sobre cuándo podrían haber acontecido estos hechos. Dice luego versículo 34, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Bueno, esa porción adicional da algunos detalles más de las situaciones que vivieron. Primero, resaltando su actitud de compañerismo de la que recién se hablaba. Ellos se compadecieron de los presos. Y luego se refiere a su reacción ante un acontecimiento muy duro. Sufrieron con gozo el haber sido despojados de sus bienes, está hablando acá de bienes materiales. Ahora, como recién decía, debido a la falta de más detalle, estuve buscando y estudiando y hay mucha discusión entre los eruditos de la epístola, de aquellos que han estudiado en profundidad el contexto histórico, geográfico, político. Hay diferencias sobre cuál puede ser específicamente el momento histórico que aquí el autor menciona, de cuándo ocurrieron estas cosas. Vale decir también que tantas divergencias, tantas diferentes opiniones tienen que ver también respecto al asunto de determinar cuál es el lugar geográfico de la audiencia original. Eso lo hablamos cuando comenzamos la epístola, ¿se acuerdan? Hay diferencias de opiniones de cuando está hablando este grupo, dónde estaba en este grupo, dónde se había sentado. Como en su momento expliqué, considero que la opción más viable es que sean un grupo de creyentes que provenían, como hemos dicho, de un contexto judío y que habitaban en la ciudad de Roma o probablemente también en sus adyacencias. Se trata, entiendo, a partir de lo que he podido estudiar, de ese lugar que estaba. Ahora, a partir de considerar ese dato y pensando en los detalles que hemos visto hasta acá, de la carta nos brinda, se puede llegar entonces, como, digamos, a suponer, como varios estudiosos afirman, que el contexto histórico de las aflicciones que el autor le hace traer a la memoria, que está nombrando hacia aquí, se trata de la persecución y el estallido que se vivió con los judíos en el año 49 después de Cristo, cuando el emperador Claudio ordenó la expulsión de los judíos de Roma, la cual se nos menciona al pasar, ¿se acuerdan? En Hechos capítulo 18, versículo 1 y 2. Leemos ahí ese texto para ver un poquito sobre esta historia. Dice en Hechos 18, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, y ahí está la referencia histórica, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Esto ocurrió para el 49 después de Cristo. Los motivos del estallido en la ciudad y que llevaron al emperador Claudio a que tomaran esta decisión están informados por varios historiadores que nos quedan de aquella época. Por ejemplo, hay uno famoso, un historiador judío famoso, se llama Suetonio. Él dijo que el motivo por el cual Claudio toma esta decisión, dice él, es porque los expulsó, porque estaban los judíos constantemente cayendo en disputas a instigación de Crestus. Es muy interesante esta afirmación. ¿Por qué digo que es interesante? Porque la mayoría de los estudios afirman que cuando Suetonio habla de este tal Crestus, está hablando en verdad de Cristo, ya que se trata entonces básicamente de una tensión generada en la ciudad debido al rechazo de los judíos al nuevo movimiento cristiano que estaban haciendo.
especialmente de otros judíos que ahora se convertían al cristianismo. Entonces de esto tenía que ver el motivo que llevó esta tensión y que llevó al emperador Claudio a tomar la decisión de expulsar a todos los judíos. Si bien la reseña de la época resaltaba mucho más a la salida de la capital romana de los judíos, por ser el grupo mayor y porque los historiadores eran judíos, entonces principalmente hablaban de sus hermanos, de ninguna manera eso quita que también, así como los judíos ortodoxos o religiosos que estaban bajo la religión judía, también eso no quita que los cristianos, que eran también de origen judío, también tuvieran que irse. O sea, cuando Claudio echa a todo judío o judío cristiano, no importa, él los echa a todos. Y que incluso entonces, como también tuvieron que irse, en el proceso sufrieran vituperio y persecución, tanto del Estado romano, que los estaba queriendo expulsar, como los mismos judíos que rechazaban de manera vehemente a la fe cristiana. Ahora pensemos por un segundo, ese grupo de judíos o de cristianos de origen judío eran, dentro de todo el contexto de los habitantes de Roma judío, el grupo minoritario, eran los menos. Entonces, en el conflicto es más probable que incluso estos creyentes de origen judío fueron los que peor la pasaron, porque eran justamente el grupo menor y tenían que enfrentar tanto al Estado romano como a los judíos que estaban en contra de Cristo. Por lo tanto, se puede llegar a pensar que tanto el tener compañeros en la fe presos como el despojo de los bienes, que aquí menciona el autor de Hebreos, podría haber sido ese momento de la historia cuando estos creyentes recién convertidos, como él dice, después de haber sido iluminados, tuvieron que afrontar persecución, violencia, ultrajes y mucha aflicción. Es más que seguro que a causa de todos estos conflictos, varios de ellos sufrieran el ser arrestados, el estar presos por causa de todo lo que estaba pasando. Ahora, fíjense que ahí dice que de estos presos, ellos, a los cuales está hablando el autor, se compadecieron. Ahora, ¿cómo es que mostraron compasión por ellos? El texto no lo dice de manera directa, mostraron compasión en esto. No lo dice, pero es indudable que al menos entre las muestras de compasión que habrán tenido, habrá sido el tener que ir a visitar a las cárceles a sus hermanos que estaban presos por causa de su fe. Es indudable que eso tuvieron que hacer. ¿Por qué? Es que eso sí o sí había que hacerse. Bueno, pensemos en aquella época. Nosotros hoy tenemos una idea, ¿no?, de que los presos, bueno, normalmente no la pasan tan mal, ¿no? Le dan de comer, le dan todo. Bueno, en aquella época no era así. Los presos que no tenían recursos importantes, el caso de nuestros hermanos claramente no lo tenían, lo que pasaba con ellos es que morían en prisión de hambre. Si no tenían recursos, se morían de hambre. Salvo que alguien que estuviera en libertad fuera a visitarlo y le llevara alimento. Si alguien no le llevaba de afuera alimento, los que estaban presos se morían. Entonces entendemos que lo que habrá pasado es que, pensemos también esto, los hermanos mostraron compasión en ir a visitarlos. Pero entendiendo el contexto que estamos hablando, el contexto de qué estaba pasando en ese momento, con una persecución terrible a los cristianos, pensemos que la compasión de estos hermanos fue mucho más grande. Porque uno dice, bueno, fue a visitar a los presos, hoy también lo hacemos, pero piensen en ese momento. Los creyentes cristianos que iban a visitar a sus hermanos se exponían ¿a qué? A que cuando lo iban a visitar, también a ellos los metieran presos, porque el punto era meter preso a cristianos. Pero dice que así todo no les importó. El autor de la carta resalta que ellos mostraron compasión y fueron a ayudarlo, incluso poniendo en riesgo sus propias vidas de también ellos quedar presos. El amor movió a estos hermanos a hacer algo por su familia en la fe. Y sin importar el riesgo se fueron a visitarlo y ayudarlo. Aquí el autor lo está haciendo enfático. Ustedes mostraron compasión por sus hermanos. Por otro lado, cuando se menciona que recibieron el despojo de sus bienes, se entiende que debido a la persecución sufrida en este tiempo y al hecho de tener que abandonar sus hogares, muchos de ellos lo perdieron todo. No es que cuando Claudio aquí mandó a que se vayan, le dijo, bueno, váyanse, les pido por favor que vayan. No fue así que ellos tuvieron, de hecho, en el año 41 es cuando Claudio empieza como a tener que tratar con este problema,
del conflicto que había allí en Roma entre judíos y cristianos, y tal escaló el problema que 8 años después como que Claudio tiene que ser definitorio y con violencia expulsar a todos los judíos. Si usted estudia la historia va a ver que 8 años después de que él saca el decreto, él termina de dar este decreto final que expulsa. Entonces, no se pudieron mudar con tranquilidad nuestros hermanos. Es probable que tuvieron que escaparse para salvaguardar sus vidas y en el interín haya sufrido que otras personas, aprovechando, ¿no?, que dejaban su hogar así repentinamente, saquearan sus casas y se llevaran todo lo que tuvieran. Pero así todo, ¿no? Imagínense la situación que estamos contando, no era muy feliz que digamos. Pero el texto nos informa que así todo, ellos soportaron, dice, con gozo este despojo también. No solo soportaron lo que decíamos, ¿no?, de hermanos presos, también soportaron que le sacaran todo. No bajaron los brazos, ni al tener que batallar con las aflicciones que le vinieron, ni cuando vieron a sus propios hermanos en Cristo presos, ni tampoco cuando en medio de tantos problemas perdieron todo o casi todo lo que tenían. Habían ya de este momento que menciona aquí el autor, habían pasado algunos años y estos creyentes a los cuales está hablando seguían fieles a Cristo, incluso habiendo pasado eso tan grave en su momento. La pregunta es, ¿cómo es posible? ¿Cómo pudieron sobrellevar estas pérdidas? ¿Cómo podemos concebir que no abandonaran la fe a causa de todas estas aflicciones? Es más, ¿cómo sería posible no abandonar, incluso sabiendo que a futuro les esperaba luchas y sufrimientos incluso peores, como iba a ser una persecución peor y hasta llegar a perder sus propias vidas, como se menciona en Hebreos 12:4? El autor les adelanta algo que un par de años después va a pasar, porque si bien pasaron momentos difíciles, esto en el año 49, en el año 64 aproximadamente Nerón inicia una nueva persecución de cristianos allí en Roma, pero una persecución que es incluso muchísimo más brutal. Si usted quiere, después investigue y va a ver lo que Nerón hacía con los cristianos y usted va a entender lo que es la brutalidad con hermanos en la fe nuestros. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo hicieron para soportar? ¿Cómo hicieron para no abandonar? Incluso aun cuando le sacaran todo. Bueno, el texto lo explica a continuación de manera categórica en el versículo que estamos viendo. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Por eso fue que soportaron con gozo. Esta era la clave. Ellos sabían que si bien en el mundo lo podían perder todo, les aguardaba una herencia, el cual el mismo Señor les daría en su regreso por su pueblo. Colosenses capítulo 3, versículo 24 dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y eso no se lo podían sacar. ¿Cómo era esa herencia? De acuerdo al texto, mejor que cualquiera otra herencia en este tiempo, mejor que cualquier otra cosa que podamos tener en este mundo. Las características de esta herencia son hermosas. Recién las mencionaba el pastor Isaías. El apóstol Pedro la llama, o la característica de esta herencia la dice como incorruptible, como incontaminada, como inmarcesible, reservada en el cielo para nosotros, en 1 Pedro 1:4. Y Pablo directamente la define como una gloria, esa herencia, que no tiene comparación con las aflicciones del tiempo presente. En Romanos capítulo 8, versículo 17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Está hablando del momento cuando Cristo vuelva. Entonces dice Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, en cuanto a la herencia que recibiremos. Pero además no solo el autor dice que es mejor, sino también que dice y la define como más perdurable. O sea que en comparación con lo terrenal, permanecerá mucho más. ¿Cuánto más? Es la pregunta.
Bueno, de acuerdo a nuestro mismo autor, en Hebreos 9:15, menciona esta herencia como una herencia eterna. O sea, si es eterna, nadie se la puede quitar nunca a los herederos. Nunca la pueden perder. Nunca se puede agotar. Nunca se puede terminar. ¿Por qué? Porque es eterna. El punto es que estos hermanos, en el momento de ser despojados de sus bienes, no perdieron el gozo porque tenían muy en claro que la herencia que les esperaba cuando Cristo volviera era muchísimo mejor y que era eterna. Y que a esa herencia ningún enemigo de la fe, ningún ladrón, ningún saqueador, nadie se la podría quitar. Nunca la podrían perder. Aunque perdieran todo en este mundo, teniendo esa herencia lo tenían todo cuando Cristo regrese. Lo que queda por reflexionar era cómo todo esto podía afectar a la audiencia original para ayudarlos en su lucha actual. Bueno, considero que el hecho de traer a la mente los años pasados los haría notar una verdad que quedaba muy claro. Persistir en el camino no era algo sin sentido, que tenía toda la razón de ser, que muy pronto cuando Cristo regrese, el haber perseverado hasta el fin sería el broche de oro glorioso para sus vidas, ya que recibirían la herencia que el Señor ha preparado para todos los que fielmente le siguieron. Lo que vemos en esta sección es la primera manera de cómo el retorno inminente de Cristo anima a los creyentes a perseverar hasta el fin. Les recuerda que todos los sufrimientos por haber sido fieles al Evangelio valen la pena. Que nada de eso quedará en el olvido y que el Señor mismo lo presentará finalmente como parte de la corona que recibiremos en la gloria eterna. Pablo sin duda tiene esto en mente en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 8, cuando él dice, en cuanto a él ya terminando su carrera en el mundo, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, le dice a Timoteo, y el tiempo de mi partida ya está cercano. He peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. ¿Qué he hecho? He guardado la fe, no he abandonado. Entonces, dice él, por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Esa herencia que yo espero, dice Pablo, la cual me dará el Señor, juez justo, ¿cuándo? En aquel día, cuando Él regrese. ¿Y cuál es la esperanza que tenemos que comparte Pablo? Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida, los que aman su regreso. Los tiempos de sufrimiento que estos hermanos estaban viviendo los quebrantaba, pero no eran diferentes a los primeros tiempos que habían pasado, en los cuales también habían vivido momentos de prueba y lucha. El mensaje aquí entonces era claro y podría entenderse así, leerse de esta manera. No se desalienten, amados, persistan. Recuerden que lo que están viviendo se asemeja a los momentos que ya sufrieron antes. Si en ese momento, al recordar que les espera una herencia grandiosa y eterna, los mantuvo firme, ¿cuánto más ahora que estamos más cerca del encuentro con nuestro Señor que cuando creímos? Antes de terminar esta sección, pienso en cómo lo que hemos visto también nos habla a nosotros. Es probable que ninguno de nosotros pasó por situaciones similares a la audiencia original, de tener que ir a visitar tal vez a hermanos que hayan sido arrestados a causa de su fe, o de tener que soportar el despojo de nuestros bienes por causa del Evangelio. No, a mí me despojaron, sí, ahí estamos en un momento que te roban en todos lados, pero no por causa del Evangelio, te roban porque te roban, ¿no? No te preguntaron, ¿sos evangélico? Ah, bueno, entonces te robo, ¿no? Te roban igual. Pero no es el caso. Aquí estamos hablando de despojar por causa del Evangelio. Ahora, si bien no hemos pasado estas cosas, no quiere decir que no hayamos sufrido aflicciones por ser fieles a Cristo. Eso sí creo que todos hemos pasado. Los ejemplos que podría dar son interminables, hermanos. Seguramente
vos me podrás contar un testimonio de algún padecimiento que has tenido que sufrir por ser fiel al Señor. Solamente voy a mencionar algunos, como para dar idea, pero historias hay infinitas. Amigos que nos despreciaron cuando abrazamos la fe. ¿Te acordás? Seguramente te pasó, amigo del mundo, que le dijiste, soy cristiano. No, ¿cómo? Sí, ya fue, ¿no? Y te empezaron a dejar. Burlas, escarnios de compañeros de trabajo o del colegio, de cualquier entorno, que empezaron a burlarse cuando se enteraron de que somos cristianos. Eso seguramente mucho le ha pasado. El desprecio o el maltrato de otros cristianos, supuestamente, cuando conocimos y aceptamos ciertas doctrinas bíblicas importantes que ellos rechazaban, también despreciaron. Ni hablar de que incluso la sociedad no apoya en cuestiones de nuestra fe, no nos apoyan, van en contramano de lo que ellos creen. Para el mundo actual, hermanos, si hay que ser honestos, un cristiano fiel y bíblico es una persona a la que mucha gente de esta sociedad prefiere evitar. Si le habla de cualquier pavada, ahí están todos presentes, pero cuando empecé a hablarle del Evangelio, y se van, no quieren escuchar. Incluso es muy hasta irónico, ¿no? Un tiempo donde más que nunca se proclama supuestamente la tolerancia y el respeto del que piensa diferente. Lo irónico es que cuando uno menciona un pensamiento distinto al que se quiere imponer en este tiempo, o te censuran, te ridiculizan, te injurian o hasta buscan cancelarte. Eso pasa. La verdad, hermanos, es que permanecer fieles al Señor nunca ha sido ni va a ser sencillo. Te va a traer problemas, ya sea con el mundo, ya sea con seres queridos y hasta con falsos hermanos que no van a aceptar tus convicciones personales. Incluso te va a ser difícil porque vas a encontrar dolor con tu propia vida al tener que a veces renunciar a ídolos en tu corazón o a pecados o también a costumbres o cosas pecaminosas o no, que eran un peso o una distracción para tu deseo de seguir a Cristo. Y por eso decidiste despojarte de eso. Siendo honestos, no es extraño que en esos momentos de aflicción se te haya pasado por la cabeza el querer bajar los brazos. Prácticamente no conozco a ningún cristiano verdadero de hace tiempo que en algún momento no lo pensó. Que haya pensado, ¿vale la pena hacer este sacrificio? Ha pasado por ese momento, muy probablemente, y no soy profeta. Lo sé porque la Biblia nos muestra que es un patrón en la vida de los cristianos que han querido seguir fiel a Cristo. Padecen, se luchan. Pero aquí estás hoy. Aquí estás. Has seguido adelante. A pesar de esos momentos difíciles. Perseveraste. Con vergüenza, con dolor, vituperado, sobrepasado por momentos y afligido. Pero acá estás. Con heridas en tu corazón que tardarán mucho en cicatrizar debido a los combates más duros que has tenido contra el mundo, contra el maligno, contra tu propia carne. Y a pesar de todo eso seguiste fiel. Pero sabiendo que así todo, la batalla todavía no terminó. La carrera aún no finalizó. Y si todavía la carrera no finalizó, ¿las aflicciones? Tampoco. Todavía continúan. Bueno, ¿cuál es en parte el mensaje de esta tarde? Que si bien todavía falta, el saber que Cristo viene pronto debe alentarnos en el sentido de que es necesario que recordemos que haber sufrido por Él siempre ha valido la pena. Hoy vale la pena y para siempre valdrá la pena. ¿Por qué? Porque nos espera una herencia gloriosa en el cielo, de donde esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como se menciona en Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Y en ese día, como vimos en el pasaje anterior, cuando Cristo regrese, los que hayan abandonado la fe lo van a lamentar para toda su historia, eternamente. Pero los que hayan sido fieles, para vos que has sido fiel,
Vas a entender de manera perfecta, al recibir tu corona de gloria, tu herencia, que haber sido fieles a Cristo valió toda la pena. Te puedo asegurar que eso va a pasar. El día que en gloria estés ahí, va a decir, seguramente vas a decir muchas cosas, pero seguramente vamos a decir en algún momento, valió la pena. Valió la pena. Dice Jesús en Mateo 13:43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y él dice, el que tiene oídos para oír, oiga. La segunda manera en cómo el regreso inminente de Cristo nos anima a perseverar es que fortalece la fe y la paciencia para no claudicar. Fortalece la fe y la paciencia para no claudicar. El pasaje prosigue haciendo una declaración directa a sus oyentes. Dice, versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Luego de hacerles recordar de tiempo atrás, el autor se enfoca en animarlos en cuanto al presente. Les anima a no perder su confianza, pues tiene grande galardón. El término usando para confianza, parresía, es en griego, es la idea de tener libertad, del atrevimiento para hacer algo con seguridad. El autor utilizó un par de veces esta palabra anteriormente. En capítulos anteriores la usó para hablar acerca de la confianza que debemos tener para entrar en la presencia de Dios por medio de Cristo. Por ejemplo, en Hebreos 4:16 dijo, acerquémonos pues confiadamente, aquí usa parresía, al trono de la gracia. También la usó para hablar acerca de la confesión valiente que los creyentes deben mantener sin vacilar. En Hebreos 3:6 dijo, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza. Y aquí parecía. De estas dos maneras lo utilizó. Considero que aquí en nuestra sección, la que estamos viendo ahora, se utiliza el término más enfocado en el segundo caso que en el primero. Es la idea entonces más de mantenerse firmes con valor a pesar de las luchas y pruebas que les tocaba vivir respecto a su conducta cristiana y a la profesión de su esperanza. Algo similar ya viene hablando él en capítulo 10, el versículo 23. Dice él, ya lo hemos visto, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Un ejemplo de esta palabra, de esta idea, es lo que vemos en los apóstoles. En Pedro y Juan, por ejemplo, mostrando confianza incluso en momentos de aflicciones por causa de Cristo. En Hechos 4:13 dice, los líderes religiosos, hablando y viendo cómo los apóstoles hablaban, dice, entonces viendo el denuedo, aquí está la palabra parresía, viendo la confianza, ¿no? La seguridad de Pedro y Juan al hablar del Evangelio. Y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Bueno, lo primero que se le dice en esta sección a estos creyentes es que persistan con esta confianza, con esta actitud. ¿Por qué? Porque hacerlo de esta manera le iba a traer aparejado una recompensa, o como dice aquí, un galardón muy grande. Un comentarista expresa que el texto le está diciendo lo siguiente, ligado incluso con lo que dijo anteriormente. Es como que el autor le estuviera diciendo aquí, ustedes mostraron su coraje en aquellos días, dice, no lo abandonen ahora. Preserven esa confianza primera, dice nuestro autor, porque ella tiene una gran recompensa. Luego de eso se resalta la necesidad, o si es necesaria, dice, la paciencia. ¿Para qué? Para que haciendo o cumpliendo la voluntad de Dios, que ¿cuál era en este caso? En este caso la voluntad de Dios es que ellos perseveren y no abandonen la fe. Puedan entonces obtener lo que se le ha prometido, que ¿qué es? La herencia que antes mencionó. Un predicador dice lo siguiente en cuanto a la expresión del autor en esta sección. Lo que necesitan es paciencia. Dios ciertamente cumplirá su promesa. Entrarán en el gozo supremo de ella. Pero, entre tanto, deben permanecer leales y no dejar de hacer la voluntad de Dios.
Su maestro vino expresamente a hacer la voluntad de Dios, como ya se ha dicho en 17, aunque hacer esa voluntad significaba el sufrimiento y la muerte para él. Sus siervos no pueden esperar un camino más fácil mientras, a su vez, hacen la voluntad de Dios y esperan la felicidad prometida. Este autor también dice, aunque a veces la felicidad prometida parece estar más cercana, como cuando vieron el día que se aproximaba, pero otras veces parecía como que nunca iba a venir y ellos tenían que ser tranquilizados, como aquella gente a quien otra carta del Nuevo Testamento fue enviada diciendo que el Señor no retarda su promesa, 2 de Pedro 3:9, que sus corazones tomen coraje mientras esperan a su Señor. Así que un requerimiento para proseguir era la paciencia. Pero, ¿cómo podrían alimentar esta virtud en medio de la situación que estaban viviendo? Bueno, justamente la inminente del regreso de Cristo podía proveerles esa paciencia. ¿Por qué? Piensémoslo. ¿Cómo perder la paciencia cuando uno recuerda que pronto va a acontecer lo que uno espera? Uno dice, cuando falta algo que viene más cerca, me pongo más impaciente. No, debería ser, soy más paciente porque ya sé que falta menos. Pablo lo dice en Romanos 8:25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Así lo esperamos, con paciencia. Y mucha más paciencia cuando ahora entendemos que ya está más cerca. Esta paciencia se va a fortalecer al considerar que está más cerca el día en el cual veremos a nuestro Señor. Ahora el pasaje prosigue trayendo algunas citas del Antiguo Testamento que sirven de apoyo para esta idea de que el Señor pronto va a regresar y que agregan otro elemento importante. Versículo 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará mi alma. ¿Cuál es la referencia aquí? Bueno, al libro del profeta Habacuc, capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice así ese texto, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuyo alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. En estos textos se habla acerca de este profeta que clamó a Dios debido a la opresión reinante por todas partes. Él se preguntaba cuándo sería reivindicada por fin la justicia divina sobre la tierra. La respuesta de Dios fue pedirle que fuera paciente. Al tiempo indicado, el opresor enfrentaría el juicio a causa de haber desafiado al cielo y el propósito de Dios se iba a cumplir. Pero también le dice que mientras tanto, le indica que el hombre justo preservaría su vida por su fe en Dios. Ahora, de acuerdo a ese énfasis, pensemos, uno dice, bueno, pero el autor menciona diferente. Pensemos nuevamente, el autor cada vez que cita, él toma la versión de la Septuaginta, o sea, no de la versión hebrea original, sino de la versión hebrea que se tradujo al griego. Él utiliza una versión que tiene pequeñas modificaciones y por eso cuando él las presenta se leen diferente en nuestra Biblia. Ahora, en esa versión se apunta por un lado la realidad de que este tiempo llegaría pronto. Por eso, según esa versión, lo que él traduce y dice es, porque solo falta muy poquito para que el que ha de venir venga sin tardar. ¡Qué tremenda! Leo nuevamente porque es tal vez algo precioso cuando lo leemos. Porque solo falta muy poquito para que el que ha de venir venga sin tardar. Ahora, ¿por qué conecta eso con la visión que se le dio al profeta? Bueno, porque es claro que cuando Cristo finalmente regrese por segunda vez, los enemigos de Dios serían juzgados, tal como fue profetizado. Pero por otra parte también utiliza el pasaje hablando acerca de lo que se requiere del justo en el mientras tanto, que es que tengan fe, como un llamado para que los hermanos persistan, a que tengan fe esperando al que ha de venir, que muy pronto, un poquito de tiempo y vendrá, y que de ninguna manera retrocedan, porque eso no agradaría a Dios. ¿Qué tiene en mente con todo esto? Resaltar también la necesidad de la fe del cristiano que avanza. No puede avanzar
sin fe, considerando que muy pronto vendrá aquel a quien espera. Para esperar lo que se necesita, paciencia, pero se necesita fe. Pero para que no quede en duda de que en esta sección el autor no busca seguir con advertencias, sino más bien en animar a los creyentes débiles, es que cierra el pasaje finalmente con una conclusión, una declaración de ánimo, versículo 39. Pero nosotros, dice el autor, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. A modo de conclusión deja en claro que hay un grupo que se vuelve atrás, pero que confían que estas personas a las cuales escribe no son parte de esas personas. Por eso es que se identifica con ellos. Ahora dice, no habla de ellos, dice nosotros. Y se incluye a ellos y a él. Nosotros no somos de aquellos que retroceden para su perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Sabe todo lo que ha pasado a estos hermanos y lo que están sufriendo en ese momento, pero así todo confía en que ellos no van a claudicar. Sabe que van a seguir adelante. Un comentarista resalta lo siguiente: el escritor anima a los lectores a la perseverancia en la fe, incluyéndose entre ellos. Los que se retiran en la perseverancia de la vida de fe no solo desagradan a Dios, sino que su vida es una completa pérdida. Quienes retroceden, en lugar de ganar la vida, la pierden, como dice Mateo 16:25. De ahí el aliento a los lectores, indicándole que ellos, juntamente con el que escribe la epístola, no pertenecen al grupo de los que se retiran. Como el autor viene haciendo en varias ocasiones, título solamente personal, aquí la cuestión de la fe que persevera, que persiste, la fe necesaria para seguir, que empieza aquí a mencionar esta sección. ¿Se acuerdan que dijimos, siempre el autor es como que va dejando un temita ahí picando y luego lo va a seguir tratando? Bueno, aquí lo hace, empieza a hablar de la fe necesaria para seguir adelante. Bueno, esto va a ser lo que va a tratar en el capítulo siguiente. Ya lo vamos a ver, es precioso. Hebreos 11, la fe. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Está bien? Lo vamos a ver ya más adelante en el próximo sermón de esta serie. Ahora, pienso que con todo lo visto en esta sección, el autor buscaba hacer reflexionar a los oyentes de la carta. Es claro que lo que deseaba era que no claudicaran. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograr no claudicar? Bueno, necesitaban mucho de la paciencia y de la fe. Paciencia para esperar y no bajar los brazos. Fe para confiar en que el Señor los iba a sostener hasta el fin. Pero la pregunta es, ¿cómo fortalecer estas cosas? Bueno, el autor de la carta está diciendo que el retorno de Cristo puede lograr ese efecto, que considerarlo, que pensarlo, genera, alimenta, fortalece nuestra fe y nuestra paciencia. El punto es, si Cristo viene pronto, ¿cómo no tener paciencia y fe hasta su venida? Esta es la segunda manera en la cual el retorno inminente de Cristo anima a los creyentes a perseverar hasta el fin. Fortalece su fe y su paciencia para no claudicar, para seguir adelante a pesar de todo lo que pudieran sufrir a causa de ser fieles. Ahora, creo que lo mismo debe transmitir a nuestras vidas. Nuestra fe y paciencia pueden ser fortalecidas al considerar que el Señor viene muy pronto. ¿Cómo lo hace? Bueno, pensemos por un instante. Las aflicciones, por lo general, ¿qué hace en nosotros? Que nuestros corazones, ¿en quién se pongan a pensar? En nosotros mismos, en nuestros problemas. Cuando estamos en problemas, nuestro problema lo es todo. No nos permite ver más allá. Toda nuestra mirada, ¿dónde está puesta? En mi problema, en mi situación difícil, en mi circunstancia, en lo que estoy padeciendo. Todo parece que gira en torno a lo asfixiante que se vuelve el tener que soportar el dolor, buscando no abandonar la fe. Ahora, ¿cómo se puede salir de ese laberinto? ¿Cómo se puede salir de esa situación? Bueno, lo más que seguro es que en ese momento perdemos la paciencia. Y hasta llegamos a veces a dudar, a desconfiar si realmente podremos llegar hasta el fin.
Bueno, aquí es cuando pienso que el retorno de Cristo nos anima. ¿Cómo lo hace? Bueno, en un sentido lo veo como que el regreso de Cristo, su venida inminente, nos está llamando. Nos llama. Nos hace ¿qué hacer? Dejar de mirar el problema y espiritualmente, por la fe, mirar al cielo, mirar a que pronto va a venir. Porque Él está diciendo, voy pronto. Me está llamando, te está llamando y te está diciendo, deja de mirar esa circunstancia y mirá que ya voy pronto. Nos hace dejar de pensar en este problema para saludar a los que esperamos. Incluso cuando todavía no lo podemos ver. Ya lo vamos a ver en su momento, como el autor de Hebreos lo dice de una manera preciosa. Fíjense, en Hebreos 11:13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¡Wow! Es por la fe que murieron sin haber recibido lo prometido. Pero fíjate lo que dice, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Exactamente lo que te decía. Dejaron de mirar sus aflicciones y miraron por la fe y saludaron lo que todavía no habían recibido. Eso es lo mismo que produce la fe en nosotros. Nos anima a esperarlo con paciencia, pero también con la confianza suficiente como para saber que es algo seguro. Hermano, la segunda venida de Cristo es la esperanza más grande de nuestros corazones. Nosotros decimos la segunda venida es el fin de la historia. No es el fin de la historia. Es el comienzo de la gloria incomparable que nos espera y de la cual vamos a ser herederos. Por lo tanto, no hay razón para no perseverar hasta el final. Sigamos adelante, hermanos queridos, con confianza. Cristo muy pronto va a regresar. No perdamos nuestra confianza por nada, porque tiene un grande galardón. Finalmente, quiero darles un mensaje a aquellos que todavía están sin Cristo. Quiero decirte, querido oyente, que esta puede ser tu misma esperanza. Tu vida hoy se encuentra en condenación a causa de tu pecado. Intentar solucionarlo por tu propia fuerza no te va a llevar a nada bueno, solo a la misma frustración por no lograr salvarte vos mismo y a continuar en la misma condición también en la que estás hoy. Porque la cuestión no es nomás ponerte un poco las pilas. Jesús lo dijo con claridad, tenés que nacer de nuevo. Y esa es una obra que solo Dios puede hacer en tu vida. Por eso es que el testimonio del Evangelio es claro. Cristo, el Hijo de Dios, vino al mundo para salvar a pecadores como vos y como yo. Él se hizo hombre, anduvo en esta tierra, vivió tentaciones similares a la nuestra, pero Él nunca pecó, vivió una vida perfecta. Y en la cruz fue quebrantado hasta la muerte como un sacrificio perfecto por los pecados. Pero la historia no terminó ahí. Al tercer día resucitó de entre los muertos con poder. Ahora está sentado a la diestra del poder de la majestad en las alturas. Pero como vengo hoy repitiendo varias veces, si escuchaste, muy pronto va a regresar a este mundo. Ya no como un siervo, sino como un rey poderoso para juzgar a todo el mundo. Aquellos que lo rechazaron sufrirán eterna condenación en el infierno. Pero aquellos que le recibieron por medio de la fe y se arrepintieron por sus pecados, recibirán la herencia eterna que Dios tiene preparado para todos los que Él ha redimido. La buena noticia del Evangelio es que hoy mismo tu vida, querido oyente, querido amigo y amiga, tu vida hoy puede cambiar para siempre. Si hoy confías de todo corazón en que la obra de Cristo es suficiente para limpiarte de toda tu maldad, y si le das la espalda a tus pecados y venís a Él reconociéndolo como Señor y Salvador sobre tu vida, esta salvación de la cual te estoy hablando puede ser también para vos. Esta misma tarde podrás recibir el perdón de todos tus pecados y la vida eterna.
Lo único que me queda por preguntarte es, ¿qué harás, querido oyente? Vení hoy a Cristo, por favor. No esperes más. Bendito sea.